Bueno, nuevamente buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos. Estamos llegando ya al módulo 8 y este módulo también es muy interesante porque nos va a hablar de la implementación de las iniciativas de seguridad escolar. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de UNICEF. Y el día de hoy vamos entonces a ver este módulo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este módulo? Bueno, vamos a empezar a ver el día de hoy las características y los elementos claves de un buen plan de seguridad escolar. Ustedes lo que ven ahí son las siglas en inglés, que es el Comprehensive School Safety o el Plan de Seguridad Escolar Integral, que lo llamamos en español. Y luego ustedes van a ver el proceso de planificación, cuáles son las fases claves, pero también van a ver cuáles son los objetivos e indicadores para medir la implementación de este marco. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este primer módulo de introducción? Vamos a ver realmente cuáles son las características esenciales que debe tener un buen plan. Ahí ustedes ven algunas, no me voy a quedar en eso porque ya las vamos a ir viendo en detalle, pero visión global, estratégico, holístico, tiene que tener evidencia, alcanzable, sensible al contexto, y que preste atención a las desigualdades. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un cuadro que nos habla un poco de todos los elementos que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de una iniciativa de escuela segura y cómo esta se va relacionando. Entonces, ahí ustedes van a ver que cuando hablamos del sector educación, hablamos de políticas y hablamos de planes. Y hablamos primero de tener un mandato claro, ¿sí? De tener unas capacidades desarrolladas, de tener obviamente un presupuesto asignado para hacer todo esto, de que todo este proceso, como lo hemos venido diciendo, tiene que ser monitoreado. Y obviamente también aquí ustedes van a ver a la derecha un cuadro, bueno, lamentablemente no está muy grande, pero lo que ustedes van a ver ahí en el centro son los 3 pilares de escuela segura. Entonces estamos hablando de un primer pilar que nos habla o está más diseñado, orientado a todo lo que es infraestructura. Un segundo pilar que nos habla de todos estos procesos de respuesta a emergencias y de continuidad educativa. Y un tercer pilar que nos habla de todo lo que es reducción de riesgos y resiliencia. Y lo que ven ustedes aquí no es nada más que cómo esto se va juntando o tiene una coordinación, una relación directa con las herramientas políticas que se han hecho o las herramientas y los documentos que los países han ido firmando los compromisos. Entonces ahí tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y ustedes van a ver que este marco de seguridad escolar justamente ha tomado en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y especialmente todo el objetivo 4 sobre educación. Luego también tenemos aquí los acuerdos de París del cambio climático. También fue otro de las herramientas o de los marcos que se tomó en cuenta para la creación de esta iniciativa. Y por último también el marco de Sendai, ¿no? El marco de reducción de riesgo de desastre. Entonces ustedes van a ver que todo esto está interrelacionado y tiene una coherencia. Y así lo vamos a ver ahora ya como en la práctica. Entonces ahora vamos a hablar, ya habíamos visto cuáles eran las características esenciales, pero ahora vamos a ver qué significa cada una de estas características esenciales. Entonces recuerden que primero habíamos visto que tiene que tener una visión global. Entonces, una iniciativa de escuela segura o un plan de escuela segura se guía por una visión global, es decir, por todos estos marcos que hablábamos, el marco de Sendai, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los marcos que hay a nivel global o las declaraciones del nivel global, como las declaraciones de escuela segura, las iniciativas globales. Entonces, no sale de la nada, sale de una visión global. Y luego tiene que tener una declaración de la misión. ¿A qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr escuelas más resilientes, queremos lograr unos procesos educativos continuos, queremos lograr niños que estén en espacios seguros y que puedan desarrollar todo su potencial. ¿Qué tomamos en cuenta esto?
además de los marcos globales, tenemos que tomar en cuenta también los marcos y las políticas nacionales. Entonces, en este sentido, será muy importante tomar en cuenta cuál es la política referente a reducción de riesgos de desastres en el sector educativo que tiene el gobierno del país en el que estamos. También veremos cuál es el enfoque que tiene el gobierno y cómo busca alcanzar ese objetivo, y obviamente cuáles son los principios y valores. Y esto va a darnos esta visión global y nacional, ¿no? Para poder ir contextualizando lo que vamos a hacer en este plan integral de seguridad escolar. También habíamos dicho que tiene que ser estratégico. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que va a buscar? Este plan tiene que buscar tener estrategias que busquen un desarrollo armonizado de las capacidades humanas, de las capacidades técnicas, obviamente del tema financiero, bien importante. Y dentro de ese plan estratégico tenemos que establecer prioridades, porque ese plan no puede abarcar todo, ¿sí? Pero tiene que tener unas prioridades, y esas prioridades obviamente tienen que basarse en un análisis. Entonces, eso es lo importante de que sea estratégico. Si no está basado en un análisis y no busca desarrollar todas estas capacidades, pues no va a ser estratégico, va a ser un plan que tal vez puede tener incluso resultado, pero que no va a ser sostenible ni visible en el tiempo. Luego, otra de las características, dijimos que era holístico, que era integral. Esta característica es bien importante porque cuando hablamos de seguridad escolar, no hablamos solamente de que una escuela es segura porque sus paredes no se caen. No, una escuela es segura cuando sus maestros y alumnos están preparados. Una escuela es segura cuando dispone de los recursos, de los materiales para poder garantizar ese proceso educativo, ¿sí? En un ambiente protector y seguro. Una escuela es segura cuando tiene agua y saneamiento, ¿sí? Cuando tiene atención de salud, cuando tiene otros servicios y apoyos psicosociales que se necesitan. Entonces, este plan de seguridad escolar, la única forma, ¿sí?, es que sea integral, que sea holístico, que tome en cuenta todos estos subsectores de la educación. Y en ese sentido, por eso, cuando se planifica dentro del Ministerio de Educación, se tiene que tomar en cuenta a los diferentes departamentos que intervienen en eso. No solamente al Departamento de Infraestructura, sino también al Departamento Pedagógico, al Departamento de Currículo Escolar, al Departamento de Servicios, de Suministros, al Departamento de Finanzas, al de Planificación. Todos estos subsectores tienen que formar parte de eso y tienen que conocer ese plan. Y obviamente reconociendo esa coherencia como veíamos entre los diferentes subsectores. ¿Qué tenemos que hacer? No solamente tenemos que pensar en ese proceso educativo o cómo vamos a responder a ese momento, sino que tenemos que pensar en el proceso educativo como algo para toda la vida, como un proceso continuo. Y entonces tendremos que tomar en cuenta las necesidades de los niños, desde los niños más pequeños, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de ese grupito de niños y es lo más importante porque es la base para este plan de seguridad escolar. Bueno, nuestra otra característica, y para mí esta la más importante, es que un plan tiene que basarse en evidencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos datos, necesitamos evaluaciones previas, necesitamos información histórica que confirmen la base. Les digo, es uno de los principales problemas. Cuando estamos haciendo nuestro plan, no hacemos un buen análisis del sector educativo, no vemos cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos, muchas veces porque queremos hacer un análisis donde ponemos todo lo bueno que tenemos, y no, un análisis debe poner también aquellas cosas que tenemos que fortalecer, que tenemos que mejorar. Tiene que ser un análisis transparente y tiene que ser un análisis que nos dé datos, los mejores datos, los más fehacientes, los más nuevos, y también todo lo que podamos tener de evaluaciones. Hoy en día creo que tenemos muchos datos. Durante la pandemia se recopiló muchísima evidencia, sin embargo todavía nos falta sistematizar esa evidencia, nos falta tener todos esos datos recopilados en un solo sitio de tal manera que nos puedan servir como evidencia para nuestra preparación, y también porque esa evidencia nos va a dar los diferentes escenarios, ¿sí? El histórico de qué pasó, cómo se actuó, cómo se puede mejorar,
y las lecciones aprendidas. Obviamente, este plan tiene que ser alcanzable. Tenemos planes muy bonitos, muy bien escritos, pero cuando vemos los objetivos, estos objetivos no son medibles, no son alcanzables. Se necesita un presupuesto que seguramente no tenemos, o se ponen unas metas que no las vamos a poder conseguir. Entonces, para no frustrarnos en el intento, ¿sí? Lo importante, como cualquier plan, el plan integral de seguridad escolar tiene que ser alcanzable. Tiene que ver cuáles son las tendencias actuales, cuáles son las hipótesis, ¿sí? Cómo podemos hacer esto o aquello. Y en base a esas hipótesis, tenemos que ver también cómo superar las limitaciones. Decíamos que principalmente la parte financiera, pero no solamente hay limitaciones financieras cuando hablamos de un plan, también hay limitaciones técnicas. Necesitamos personal capacitado, técnico, que pueda participar, que pueda desarrollar ese plan. Pero también puede haber limitaciones políticas. Ustedes saben que para la implementación efectiva del plan se requiere de ese brazo, de ese apoyo político. Y creo que hoy en día, por un lado, todos los ministerios de educación han firmado la declaración de seguridad escolar, se firmó una declaración para el apoyo a estas iniciativas. En el 2011, en Panamá, 18 ministros de educación firmaron esta declaración comprometiéndose a apoyar, pero aparte tenemos 2 iniciativas de escuela segura ya caminando, la una en Centroamérica, la otra en el Caribe, y en las 2, los ministros de educación se han comprometido a trabajar también con la línea política para esto, para tener políticas, para tener herramientas que puedan hacer posible la implementación de ese plan. Y obviamente ese marco de decisiones en los ministerios de educación tiene que ir hacia los presupuestos y hacia la gestión, porque lo contrario no va a ser posible. Y bueno, ya casi terminando, decíamos que un plan, aunque tiene una visión global, tiene un marco nacional, tiene que ser contextualizado. Y eso es bien importante. No es lo mismo cuando hacemos un plan de seguridad escolar para una escuela o un sitio urbano que un sitio rural. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa contextualización, porque los recursos no van a ser los mismos, ¿sí? Y seguramente los recursos que usemos en una escuela que está en el nivel urbano no se van a poder utilizar o no van a ser los más pertinentes, por ejemplo, para el sector rural. Entonces, aquí es importante que en esa sensibilidad al contexto nosotros podamos hacer un análisis de esas vulnerabilidades e identifiquemos cuáles son los principales grupos vulnerables a los que tenemos que responder. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a lograr? Y nuevamente, ya ven, vamos a terminando nuevamente con esto, la preparación, la prevención y la mitigación, que busca fortalecer esa resiliencia del sistema educativo a todo nivel, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local y a nivel de incluso de las escuelas. Tenemos que trabajar en eso. Y por último, entonces, hablábamos de que este plan de seguridad escolar tiene que tomar en cuenta las diferencias o las inequidades. Entonces, si nosotros dentro de ese plan escolar vemos que hay una diferencia y una equidad entre niños y niñas, pues tenemos que ver cómo vamos a lograr reconocer estas diferencias y proporcionar a cada uno de estos grupos vulnerables una respuesta acotada, una respuesta a esas necesidades específicas. Obviamente este plan tiene que tener credibilidad, y para tener credibilidad tiene que tener unos objetivos, tiene que tener unas metas, tiene que ser consensuado. Tiene que tomar en cuenta, ya decíamos, todas estas consideraciones de género. No solamente lo que necesitan las niñas, no. Lo que necesitan las niñas, lo que necesitan los niños, lo que necesita cada uno de estos grupos que están en situación de vulnerabilidad. Y obviamente este plan tiene que buscar también abordar no solamente las necesidades, sino también tratar de ver cuáles son las oportunidades específicas que tiene este plan para implementarse. Bueno, con eso termino esta parte introductoria. Les deseo lo mejor. En la continuación de este módulo van a ir viendo cada uno de estos detalles. Muchísimas gracias y saludos.